Hola para todos, qué felicidad estar nuevamente en este espacio con todos ustedes y hoy tenemos una invitada de talla mayor y es que me tomé el atrevimiento de traer a este espacio a hablar sin tapujos de ella y de mí a Lina Giraldo, que es una hermosa mujer que nos conocimos, nuestras almas se encontraron muy jóvenes, cerca de los 19, 20 años tal vez, o sea que quién sabe nosotras qué escribimos en este plan antes de venir a vivir esta experiencia. Nos encontramos como compañeras de la universidad sin nunca haber sido tan amigas, pero la vida nunca desprendió este hilo que nos unía y finalmente varios años después ella llegó para ser mi sanadora, mi maestra, mi guía en muchas cosas de las que han pasado en mi vida, en Tu Cuerpo Amado, con muchas de las personas que han pasado, pero además la guía elegida para sanar a mi familia. Así que este es un podcast muy especial, no solamente porque ella está acá, porque la van a conocer, porque va a hablar sin tapujos de su propia historia, de lo que pasó conmigo, sino porque fue, diría yo, la persona como el último paso que yo tenía que dar para acercarme a mi propósito y poder empezar a brillar con luz propia. Así que estoy muy feliz, conmovida, emocionada de tener conmigo a Lina Giraldo, la creadora de Ser Voz. Lina, qué maravilla tenerte acá. Mi Angie, muchas gracias, me honras con esa presentación de verdad, porque yo creo que simplemente he sido, como siempre te lo he dicho, un instrumento más de Dios, de la divinidad, para acompañarte en tu camino, como muchos también me han acompañado a mí en el mío, porque también han sido años y años de trabajar y de hacer un cambio muy profundo en mi ser para poder hoy estar expresando la verdad de mi alma, de mi ser real. Y bueno, han pasado un montón de cosas, de eso seguramente vamos a hablar en este podcast, y gracias por este espacio que has creado, porque me parece supremamente valioso lo que estás haciendo, la conexión que tienes en estos momentos con este propósito tan hermoso de ayudar a tantas mujeres, y lo que estás haciendo impactando. Entonces, gracias a ti. Muchas gracias a ti por haberte hecho presente en mi vida en forma de sanadora, porque de verdad que para eso eres maestra en muchas formas para mí, y yo de verdad que siempre siento, bueno, ¿qué pasó? Porque yo estaba preparándome 20 años atrás, ¿no? Para esto, y era mi sueño. El día que fui al primer retiro, yo decía, no, todavía a mí se me pone la piel de gallina, porque todavía es como decir, Dios mío, yo soñé tanto esto, pues yo no sabía cómo iba a ser el cómo, qué iba a pasar, pero sé que tú fuiste ese último paso, el último eslabón, antes de, quién sabe qué hemos sido en otras vidas. Me encantaría ver, un día de estos tenemos que averiguar. Ahora que terminaste tu certificación de registros akáshicos, entonces puedes ver. Voy a preguntar sí. qué somos, cómo nos hemos venido acompañando. Pero bueno, Lina, para que te conozca más la gente que nos está viendo, la comunidad, la tuya, cuéntanos de Ser Voz. ¿Qué es Ser Voz? ¿Qué se hace ahí? Además, porque además de la terapia, tú convocas todo tu talento que tienes con el canto. Cuéntanos cómo nació y qué es Ser Voz. Bueno, Ser Voz nació hace 4 años, pero creo que se venía gestando desde hace 14, que es cuando inicié todo este camino de sanación y de transformación. Surge como un encuentro de mis dos grandes pasiones, que una, desde que nací la tengo, que es la música, y bueno, tú sabes que canto y que desde siempre la música me ha estado acompañando en mi vida. Pero la otra gran pasión que fui descubriendo a raíz de todos los procesos que empecé a hacer para mi propia sanación fue toda esta parte del crecimiento personal y espiritual, en donde primero empecé a hacer todo el trabajo para mí, de limpiar mi vida, de sanar mi alma, para poder sanar mi cuerpo, porque llegué a todo esto por una enfermedad física. A mí me dio psoriasis, que es una enfermedad de la piel, y todo eso fue lo que me condujo a empezar este camino. Y a lo largo de todos estos años, pues fui descubriendo, ¿cierto? Cada vez más escuchando la voz de mi alma, y cada vez sentía más el llamado a, estás llamada ahora a ayudar a sanar a otros. Así como te has podido sanar a ti, has podido transformar tu vida, ahora ayúdale a otros a sanar, ayúdale a otros a transformar su vida. Y empecé a hacer todo ese proceso, ¿cierto? También porque no solamente pues, soy terapeuta, sino que también tengo una formación profesional. La hice contigo, fuimos compañeras de universidad, y toda esa formación también, estuve muchos años trabajando en el sector bancario. Cuando estaba en el sector bancario,
que pues a eso me llevó mi ego, ¿sí? Finalmente las creencias y los paradigmas que tenía me decían como que bueno, ese es el camino, y buscando crecer profesionalmente en la entidad financiera donde trabajaba, yo empecé a estudiar una especialización en innovación y desarrollo de negocios. Y ahí fue donde empecé a recibir mucho conocimiento sobre qué podía crear, ¿cierto? Que fuera un proyecto propio, pero que estuviera basado en mis talentos, en mis dones, en mis pasiones. Y ahí fue donde empecé a integrar todo esto. Ya venía trabajando y certificándome desde hacía varios años en técnicas terapéuticas para poderme dedicar a ayudar a las personas. Y decía, ok, y yo tengo la música, y entonces además tengo la facilidad de comunicación, y además tengo esto, y empecé a integrar todo eso. Y entonces Ser Voz sale como el resultado de ese ejercicio de innovación. De hecho, lo presenté en mi proyecto de grado de la especialización, pero más allá de eso empezó a trascender el propósito, empezó a tener vida propia, y Ser Voz hoy tiene vida propia. En este último año que he tenido obviamente un tema personal bastante retador, que ha sido pues la maternidad, que ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. No he podido estar tan presente en Ser Voz, pero Ser Voz sigue, y Ser Voz ya tiene un alma propia, porque es precisamente la materialización de mi propósito, de poder ayudar a transformar la vida de muchas personas a través de mi voz, a través de mi música y a través de todas estas herramientas terapéuticas y de coaching que la divinidad me ha ido entregando para poder ayudar. Muy bien, muy bien. Y nos falta un pedacito maravilloso, y es el regalo de dedicarte a este propósito, además de Manuel, que ahora vamos a hablar de él. También fue tu primer disco, ¿no? Tu hijo soñado. Cuéntanos un poquito de cómo fue concebir este proyecto, de dónde lo puede encontrar la gente, además, porque siempre que yo estoy en espacios con personas y tratando de enseñarles cosas, les digo, no hay nada que programe más que la música, y la música que hay afuera, la mayoría es basura y nos está programando, porque al cerebro le encantan las historias y le encantan los ritmos, entonces aprendemos muy fácil, hasta de forma inconsciente, las canciones, y terminamos repitiendo cosas que nos programan. Y lo más lindo que tiene este regalo que tú le has dado al mundo es que es música para sanar. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue llegar a ese momento, ¿no? Fue un camino de muchos años, fue un camino primero de volver a posesionar la música en mi ser como lo que es realmente, ¿no? Porque durante muchos años en esa lucha entre el ego y el ser real, que yo trabajo mucho esto con la gente desde los procesos que acompaño, mi ego me llevaba como a ver la música como, pues sí, ese es el hobby, ¿no? Pero no, eso no es tu actividad principal. O sea, tu actividad principal es que seas una gran ejecutiva, o seas una gran terapeuta, o seas esto, pero no la música. Entonces siempre la dejaba como en segundo plano, ¿no? Y cuando empecé todo este camino de transformación, empecé a darle el vuelco y a darme cuenta qué era lo que a mí me bloqueaba internamente para no darle esa categoría en mi vida a la música. Y fuera de eso, empezar a creerme que yo podía componer canciones, porque siempre he sido intérprete, o sea, siempre he cantado canciones compuestas por otras personas de otros géneros, ¿cierto? Pero cuando yo empecé a sentir el llamado de mi alma, y en las meditaciones me llegaba como que escribe tus propias canciones, y yo decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, si yo no he estudiado música, yo no sé cómo se compone una canción, o sea, y todo el tiempo le daba vuelta al cómo y el cómo, y nos pasa mucho en la vida. Que sigue siendo el ego, ¿no? Claro, también. Todo el tiempo el ego nos mete en el no puedo, no tengo, no soy capaz, ¿cómo lo voy a hacer? Y finalmente, en todo este proceso espiritual, llegó un punto en el que entendí que el cómo no me correspondía a mí. Y es lo que hoy le enseño a la gente en la tercera etapa del proceso que yo acompaño a las personas, en el que tú también estuviste, y es ese proceso de manifestación, que yo le pido a Dios, al universo, con mucha claridad lo que quiero, pero el cómo no me corresponde a mí. Tú misma lo estabas diciendo ahorita, tú no sabías cómo se iba a desarrollar todo esto, y mira cómo la vida te ha ido llevando por un camino, por el otro, te ha puesto una herramienta, te ha puesto la otra. Así mismo pasó conmigo. Entonces yo dije, ok, Dios, este proyecto es tuyo, yo soy el instrumento, muéstrame cómo lo voy a hacer. Y empezó a pasar una serie de situaciones en donde incluso llegué a reencontrarme con un músico
que hace mucho tiempo nos habíamos conocido. Yo hice muchos años música andina colombiana, música del interior de nuestro país, y fui a muchos festivales y a él yo lo conocí en uno de esos festivales. Y hacía 9 años no nos veíamos. Y él estaba viendo lo que yo ahora estaba haciendo, veía mis publicaciones, veía mis estados de WhatsApp, y él como que, bueno, esta mujer, ¿qué es lo que está haciendo? Se desvió de la música. Sí, como que, ¿qué pasó? Y entonces él empezó a seguirme, y un día una amiga me pidió una recomendación de un grupo. Él tiene un grupo de música antillana, de música cubana. Yo le dije, mira, yo conozco a la persona, y lo remití con mi amiga. Entonces después él me escribió y me dijo, oye, muchas gracias por haberme puesto en contacto con tu amiga, no sé qué, me gustaría invitarte a un cafecito para que hablemos. Y ahí fue nuestro reencuentro. Pero finalmente cuando tú tienes un sueño, cuando tienes un propósito y lo tienes con tanta claridad y el deseo viene realmente del alma y del corazón, la divinidad se encarga de alinear todo y de confabular, como lo dice un amigo mío, para que lleguen las personas correctas, para que lleguen los recursos y lleguen las herramientas. Y ese día fue el encuentro que el universo había confabulado para que todo empezara a darse. Yo no sé por qué terminé hablando con él del tema y le dije, mira, yo tengo un sueño, y es que yo quiero escribir canciones de crecimiento personal, yo quiero escribir canciones que ayuden a sanar a la gente. Yo vengo en este camino desde hace tanto tiempo y yo quiero hacer uso de la música, pero además quiero componer las letras, pero yo no sé cómo se compone una canción. Y él me dijo, no te preocupes, yo te doy clases. Le dije, yo no tengo con qué pagarte en estos momentos. Me dijo, yo no te voy a cobrar. Y así empezamos a trabajar. Toda la semana nos veíamos, él se sentaba conmigo, me dio las clases, y claramente, o sea, fue como la llavecita que necesitaba para abrir el grifo de la inspiración. Y empecé también a hacer uso de muchas herramientas espirituales, a canalizar también las letras a través de las meditaciones que hacía. Muchas de las letras del disco fueron resultado de esas meditaciones. ¿Y te llegaban a las 3:03 de la mañana? No se me olvida. A las 3:03 de la mañana durante un mes, todos los días me despertaba y yo decía, ¿qué me quieren decir? Y qué me quieren decir era que era como, ok, levántese y escriba, ¿sí? Entonces yo simplemente me sentaba en silencio, yo veía a mi esposo ahí roncando al lado, yo me sentaba en silencio, cogía el cuaderno y yo empezaba a escuchar un montón de frases y yo las escribía. Cuando fui a Galápagos, que fue también en ese proceso, cuando fui a Ecuador, fui a Galápagos, en la isla de Galápagos también salí un día a las 6 de la mañana a caminar en el mar, y ahí también me senté un día frente al mar y empecé a escuchar. Y lo que hice fue, no tenía con qué escribir, pero cogí el celular y empecé a grabar todo lo que me estaba llegando. Y luego lo que hice fue sentarme y como organizar, ¿no? O sea, como que, bueno, aquí está todo esto. Empecé a organizar, tomé la técnica que él me estaba enseñando de composición, y ahí empezaron a surgir todas las letras. Yo escribí las 10 letras de las 10 canciones, y luego un equipo de músicos que llegó a integrar el proyecto me ayudaron a ponerle música a las canciones, y ahí está pues el disco Yo Soy, que lo lanzamos en diciembre del 2020. Lo hicimos en medio de la pandemia, que fue también una cosa titánica. Sí. Vencer muchos paradigmas de mi ego, porque mi ego no me dejaba pedir. Entonces yo decía como que, ¿cómo voy a salir a pedirle a la gente que haga una donación? Porque justo cuando empezó la pandemia íbamos a arrancar el proceso de producción del disco, y unas personas me habían dicho, yo te presto el dinero, o sea, yo te voy pues, a apalancar para que hagas el proyecto. Y con la pandemia, pues la gente me empezó a decir, no, ya no puedo, la situación está muy difícil, no sé qué. Y entonces yo como que, bueno, igual, vuelva y confíe, vuelva y suelte, vuelva a dejar guiar. Y simplemente lo que llegó fue la idea de hacer un crowdfunding. Yo no conocía mucho de estos sistemas, aquí en Colombia no son tan conocidos, pero en el exterior sí. Empecé a averiguar, empecé a empaparme de cómo era, cómo se hacía, y venciendo a mi ego que no quería salir a pedir, pues salí desde la humildad a pedir ayuda. Toda la comunidad de Ser Voz me apoyó. O sea, te digo que me conmueve que habían señoras que desde el pueblito más remoto de Colombia me consignaban 10.000 pesos. Y me decían, doctora, no le puedo consignar más, pero yo le quiero ayudar para su disco. Y yo les decía, con las lágrimas en los ojos, les decía, muchas gracias. A mí se me ponía así, no quedaste debiendo, porque el camino no era con dinero prestado. No era con dinero prestado. No era con dinero prestado, además porque también era algo que me correspondía sanar, y es todo este círculo
vicioso de la deuda que durante muchos años estuvo en mi vida y que cuando me salí, o sea, paradójicamente trabajaba en el sector financiero y tenía un montón de deudas, y cuando empecé todo el proceso de dedicarme completamente a ser voz, pues estaba súper endeudada. Entonces, ¿cómo iba a seguir otra vez incrementando la deuda? Entonces dije, o sea, claramente el mensaje es, no es a través de deuda, y no quedé debiendo absolutamente nada. O sea, el crowdfunding me dio para pagar la producción completa. Con recursos propios pude pagar el concierto, pude pagar la difusión del proyecto, y bueno, ahí está. Y ahí está para el mundo. Están todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en Deezer, en todas las plataformas digitales está el disco. Lo encuentran como Yo Soy Lina Giraldo, así. Y ahí están las 10 canciones, son 10 canciones escritas desde el alma, para conectar con el alma de cada ser, para ayudarnos a hacer conciencia de lo que somos en esencia. Porque cuando nosotros volvemos a esa esencia divina que tenemos, es cuando podemos realmente revelar luz en este mundo, que es lo que necesitamos. Necesitamos más personas conectadas con su verdadera esencia. Necesitamos más personas que encuentren su propósito y que estén desarrollando su propósito, como tú, como yo y como muchos que seguramente están en esa búsqueda. Mucha gente me pregunta, ¿y yo cómo hago para saber cuál es mi propósito de vida? Ok, primero tienes que limpiar tu vida. Primero tienes que sanar tu vida, primero de verdad tienes que hacer ese camino de sanar las heridas de tu alma, de conocer a tu ego, porque el ego no va a desaparecer, nunca, no va a desaparecer. Yo le decía a Angélica, yo te voy a enseñar a que lo conozcas muy bien y a que sepas cómo manejarlo y cómo bajarle la intensidad, pero esto no va a desaparecer, porque mientras que estemos en este cuerpo humano, el ego va a seguir ahí. Pero cuando nosotros le bajamos la intensidad a la voz de nuestro ego, ahí es cuando empieza a aparecer el alma, la esencia, o la voz del ser real. Y ahí es cuando encontramos el verdadero propósito. Y cada uno de nosotros viene a cumplir un propósito, viene a entregarle un don único al mundo, viene a hacer una contribución y ayudar a otros. Todo lo podemos hacer y todo lo podemos descubrir. Si nosotros tenemos más personas en el mundo conectadas con su esencia, el mundo se va a transformar. Así es. Y hacia allá vamos, porque finalmente todo lo que ha venido pasando, toda esta revolución de cosas que están sucediendo en el mundo, es precisamente para eso, para elevar el nivel de conciencia de la humanidad, para que estemos más despiertos y para que vayamos a ese siguiente nivel al que nos está llevando el proceso evolutivo en el que venimos desde hace miles de millones de años. Así es. Lina, ¿y cuál es para ti? Yo sé que todas las canciones deben ser muy especiales, son 10, todas inspiradas, a todas les pusiste el alma, pero ¿cuál es tu canción favorita? Bueno, no, es difícil determinarlo, pero de verdad que, bueno, hay una canción que es muy especial para mí porque se la compuse a mi papá. Mi papá murió en julio del 2019 y estaba en el proceso de composición de las canciones. Entonces Eternos Lazos de Amor fue una canción que le escribí, y es una canción que me conecta muchísimo y que nos ayuda precisamente a conectarnos en esos procesos de duelo que vivimos todos en la vida, en algún momento de nuestra vida, ya sea por la pérdida física de un ser querido o por la pérdida de una relación o de un trabajo, cualquier episodio de pérdida que tengamos. Necesitamos aprender a conectarnos con la tristeza, porque el gran problema que tenemos y lo que yo veo día a día en los procesos con las personas que acompaño es que estamos muy desconectados de nuestras emociones, muy desconectados de nuestras emociones reales, de los sentimientos naturales. Y entonces el ego encuentra un montón de sentimientos que vamos creando, como la ansiedad, como la angustia, como la depresión, como la agresividad, para no sentir esas emociones reales. Nos camufla. ¿Okay? Y una de las que más se camuflan es la tristeza. Entonces, tenemos una negación de estar tristes. Es como, no, está mal estar triste. No, hay que reconocer las pérdidas de la vida, para eso es la tristeza. Porque si tú no conectas la tristeza en el momento en que hay que conectarla, nunca vas a poder volver a la alegría y poder crear nuevas cosas, porque es desde la alegría que empezamos a crear nuevas cosas en nuestra vida. Entonces, por eso esa canción es muy especial. Y Yo Soy, que es la canción que le da el título al álbum, porque esa canción fue la que yo canalicé en Galápagos, y ese día yo escuchaba cuando el Ser Supremo me decía, quiero que les digas
cuál es la esencia de cada ser. Quiero que en esta canción digas cuál es la esencia de cada ser. Y esa canción habla de lo que es la esencia de cada alma, de cada ser que habita este planeta. Muy bien. Lina, y tengo una curiosidad porque en mi cabeza no están cuadrando muy bien las fechas, pero es como todo este proceso de gestación, de escribir las canciones, de sacarlo a la luz, de que vinieran los fondos y demás, pues fue tener un hijo para ti, como Ser Voz es un hijo tuyo, ¿no? Mi primer hijo fue Emanuel viene siendo el tercero, sí. En realidad. Bueno, cuando tú lanzas el disco... El sexto, porque ya te voy a decir por qué. Ah, ok, muy bien. Cuando tú lanzas el disco, ¿ya Emanuel estaba en tu vientre? ¿O fue como, salió este bebé y llegó Emanuel? Es que no me concuerdan las fechas. Sí, ¿Sí? De hecho, te voy a decir, cuando nosotros supimos que estábamos en embarazo, yo supe el 5 de febrero del 2021. Y entonces uno empieza a hacer las cuentas, ¿no? Entonces uno empieza como que, bueno, pues vamos a mirar a ver cuándo pudo haber sido, ¿no? Eso fue seguramente tal fin de semana, ¿no? ¿Qué? Ya nos fuimos en detalle sobre los fines de semana y tiempo. Tal día, tal fin de semana. Bueno, pero hicimos la cuenta y resulta que más o menos, ¿sí? Nosotros dijimos como que, bueno, eso fue como el 10 de enero. Y el 10 de diciembre yo hice el lanzamiento del disco. Increíble. O sea, fue un mes exactamente después que Emanuel se gestó. Entonces, claro, ¿por qué no podía darse al mismo tiempo? Porque la energía creativa, toda mi energía creativa que viene, bueno, para los que conozcan un poco de este tema de la energía, de los centros de energía, de los chakras, la energía creativa viene de nuestro segundo chakra, que es el que está 3 dedos abajo del ombligo. Y en las mujeres, sobre todo, nuestra energía femenina se mueve en el útero. Entonces, pues claro, toda mi energía creativa estaba en la gestación de este hijo, de este proyecto, pues no podía gestar a un ser humano. Pero tan pronto terminé ese proyecto, se dio el espacio para que se gestara. Entonces, estuviste lista. Se gestara mi hijo, que también fue todo un proceso, que también fue de muchos aprendizajes, el proceso de ser madre. Pasé por 2 pérdidas de 2 embarazos, por eso te decía que Emanuel es el sexto. ¿Pero por qué el sexto? ¿La empresa? Está Ser Voz, ¿sí? Está el disco, bueno, y cada una de las canciones realmente pues es los 2 embarazos que tuve. Y digamos que yo puedo decir que también lo que yo materialicé antes, que fue el dueto, que fueron los discos que yo hice con el dueto, yo lo concibo también como parte de uno de mis hijos, o sea, el dueto de música colombiana que tuve que se llamaba Lluvia y Rocío. Entonces por eso digo, es el sexto. Pero pues realmente es el primer hijo nacido. Y pasé por 2 pérdidas que fueron muy dolorosas. Yo fui de las mujeres que creo que muchas hemos pasado por ese proceso de aplazar y aplazar y aplazar la decisión de ser madres, que hay una parte de nosotras que nos dice, sí, yo quiero, pero está la otra, que es el ego, que está ahí con todas sus creencias limitantes y todos sus paradigmas diciendo, no, porque es que ser mamá es muy difícil, no, es que uno pierde libertad, no, es que cómo me voy a organizar, no, es que es muy caro tener un hijo, no, es que cómo voy a traer hijos a este mundo tan loco, ¿sí? O sea, yo he escuchado de todo, ¿sí? La mía era, mi diálogo era, no, es que si yo soy madre pierdo libertad. Y esa era la creencia más fuerte que estaba allá y que claramente venía de lo que yo vi, porque esto viene mucho de lo que tú vives en tu infancia. Y yo vi a una mamá que ella se quejaba mucho de haber tenido que dejar de trabajar para dedicarse a sus hijos, y entonces decía como que no, es que si yo hubiera seguido trabajando podría hacer esto y podría hacer lo otro, pero entonces como que en la interpretación que yo hice fue, ok, ser mamá es perder libertad, ser mamá es un sacrificio, y realmente tuve que trabajar mucho en resignificar eso dentro de todo el proceso que hice, en incluso sanar de forma transgeneracional herencias que venían de las mujeres de mi linaje femenino, porque venía como esa herencia también de mujeres muy sacrificadas, con muchos hijos, muy abrumadas, ¿sí? Y fueron muchas cosas las que tuve que empezar a sanar, porque esas dos pérdidas lo que me evidenciaron era que todavía no estaba lista para ser madre. Y también, bueno, que esas 2 almas tampoco estuvieron listas en su momento para venir. Y todo eso me llevó a seguir haciendo un trabajo muy profundo de sanación hasta que finalmente pues
se dio y aquí está Manuel con nosotros. Aquí está que nació Manuel. en octubre del 2020. Y del 2021. Sí. Y bueno, tú nos decías al principio, he tenido una experiencia nueva, pero absolutamente retadora. Yo siempre digo, además porque yo pues elegí ser mamá muy joven, es como uno conoce el amor verdadero el día que conoce a los hijos. O sea, uno ama a los papás, uno ama al esposo, uno se puede amar uno, pero el día que uno conoce a su hijo es una cosa pues absurda de amor absoluto. ¿Cómo ha sido para ti estos 9 meses? Tiene Manuel. 9 meses, 9 meses. Uy, una montaña rusa de emociones. He pasado por muchísimas emociones. Estuve leyendo un libro que me recomendaron muchísimo, que es La maternidad y el encuentro con tu propia sombra. Y realmente la sombra sale con todo su esplendor cuando te conviertes en madre, porque además muchas memorias de lo que vivió tu madre y de lo que han vivido las mujeres de tu linaje se activan cuando te vuelves madre. Entonces, mi embarazo fue un embarazo espectacular. O sea, yo tuve un embarazo muy saludable, porque además, como trabajé, me preparé emocionalmente, físicamente, que tú me ayudaste también, ahí nos ayudamos mutuamente, porque ahí en ese proceso hemos canjeado nuestros aprendizajes. Exactamente, entonces ahí me apoyaste mucho, porque empecé a preparar mi cuerpo, bajé de peso, porque con la pandemia me había subido mucho de peso, me preparé mentalmente, espiritualmente, entonces yo digamos que estaba lista para empezar el proceso, y la gestación se dio de una forma muy linda y el proceso del embarazo fue maravilloso. La energía fue bastante difícil, porque Emanuel consumió mucha de mi energía durante todo el proceso, entonces yo me sentía cansada todo el tiempo, y eso pues empezó digamos, a menguar también los tiempos que le dedicaba pues a hacer voz y a las otras cosas que estaba haciendo, pero en general tuve un embarazo muy saludable, pude hacer ejercicio durante todo el embarazo, o sea, súper bien. Pero el tema fue cuando 2 semanas o 3 semanas antes de que ya nos acercáramos a la fecha del parto, me empezaron a decir que Emanuel no se había ubicado, o sea, estaba todavía transverso, no había dado el giro, no estaba ubicado para nacer de forma natural. Y yo todo el tiempo me había mentalizado en que iba a ser un parto natural, y me había preparado para eso, y yo tenía mi playlist de canciones para el momento del trabajo de parto, y yo tenía mis esencias, y yo había hecho mis ejercicios con mi pelota de pilates, y, o sea, contraté doula, o sea, no. Y esto fue un gran aprendizaje para mí por 2 cosas. Primero, nos han llevado también a esta idealización, ¿cierto?, de que entonces la maternidad tiene que ser de una determinada manera, entonces si no tienes un parto natural, entonces no fuiste mamá realmente. y yo me metí en esa idealización, y eso fue un choque muy fuerte versus la realidad, uno, de lo que sucedió, que definitivamente por la posición no se pudo parto natural, el bebé no pudo girar, y 2, yo no estaba contando con la voluntad del alma de mi hijo, ¿sí? Y eso también fue... Vuelve y aparece la necesidad de controlar, ¿no, Lina? Lo que hablábamos al principio. Totalmente, ahí está el ego, por eso les digo, no va a desaparecer. A mí me molesta tanto cuando sale con tanta fuerza, porque yo digo, ¿por qué yo en este momento de mi vida? Pero es eso, una necesidad de controlar, y ahí pues está, tenía que ser así. Y la búsqueda de la perfección. Entonces mi ego ha buscado toda la vida la perfección para poder ser aprobada, para poder ser reconocida, para poder ser amada, ¿sí? Y entonces la búsqueda de que tiene que salir perfecto y tiene que ser de esa forma. No. Entonces otra lección más, porque además mi hijo eligió llegar por cesárea a este mundo. Es parte del aprendizaje, es parte de lo que él viene a vivir. Entonces yo tuve mucha resistencia que fuera por cesárea. Y tocó. La planearon y tocó. Tocó. O sea, nada que hacer. El 4 de octubre, que además fue el día en que se cayeron las comunicaciones a nivel global. No sé si recuerdas que se cayó Facebook, Instagram, WhatsApp. O sea, no habían comunicaciones ese día. Ese día nació Emanuel. ¿Sí? Imagínate. Pero también porque es que en el plan del alma de él viene a trabajar eso. Él viene a trabajar la comunicación, por eso eligió a una mamá como yo. Y a un papá que trabaja con comunicaciones de otro nivel, claro, ¿no? En el tema tecnológico. Con tecnología, exactamente. Pero era parte del plan del alma de él, y yo luchando con eso. Pero esa resistencia que yo tuve, toda esa ansiedad en la que entré, yo no podía dormir, yo todo el tiempo pensaba, no, cesárea no, cesárea no, cesárea no.
pues produjo un montón de situaciones en el posparto que te estaba contando ahorita antes de que empezáramos el podcast, que fue un posparto muy difícil. Pasé por depresión posparto, pasé por una crisis de ansiedad terrible, tuve complicaciones con la herida de la cesárea, se me abrió, me dio una infección, o sea, fueron muchísimas cosas. Y fuera de eso, pues el tema de la lactancia, que también es tan retador, pero adicional a eso, Emanuel nació con frenillo en la lengua, entonces eso le dificultaba la lactancia. O sea, fueron un montón de cosas que en los primeros 2 meses yo decía, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Y bueno, definitivamente te lo estaba diciendo ahorita que creo que muchas hemos pasado por todos esos retos y a cada mujer le corresponde vivir de forma diferente el proceso de la maternidad. A mí me correspondía vivir estas cosas que viví, pero sí hace la diferencia, mi Angie, vivir la maternidad con conciencia a vivirla sin conciencia. O sea, cuando no te preparas para esto, cuando no haces un proceso de verdad con conciencia de sanar en ti lo que hay que sanar para poder prepararte para ser mamá, yo creo que hubiera sido muchísimo más duro y más difícil si yo no me hubiera preparado y si no tuviera la conciencia que tengo. Porque afortunadamente como que había o sea, mi parte real en medio de toda esa locura de la montaña rusa de emociones, de la depresión, de la ansiedad, de todo lo que me pasó en el posparto, además todo lo que físicamente pasa, porque finalmente pues hay una montaña rusa hormonal, entonces todo eso también genera esos desbalances emocionales. Siempre había una parte de mí que me llevaba como a conectarme, ¿no? O sea, como recuerda, ¿sí? Vuelve otra vez a conectarte. Entonces yo buscaba, así fueran 5 minutos de meditar, así fueran 5 minutos de respirar y conectarme conscientemente. Pedí ayuda porque definitivamente sí, soy terapeuta y conozco muchas cosas y tengo muchas herramientas, pero llega un punto en donde no puedes hacerte terapia a ti mismo. Sí. Entonces pedí ayuda, levanté la mano, tuve la ayuda de un terapeuta amigo que estuvo ahí, de mis maestras, y fue un apoyo maravilloso. Y fueron 2 meses muy difíciles, pero ya de estos 2 meses en adelante ya empezó a fluir y ya las cosas han sido diferentes. Ha sido muy retador por el tema de organizar mis tiempos, porque busco como que, lo que busco es como volver otra vez a estar con la Lina de antes. Y ese es el ego reclamando espacio. Claro, como diciendo, bueno, ¿y entonces dónde está la que se la pasaba haciendo podcast y videos y se quedaba hasta las 3 de la mañana trabajando y era obsesiva con el trabajo? ¿Sí? No, es que esa ya no está, ¿sí? Hay otra Lina, ¿sí? Y hay otra Lina que hoy está cumpliendo otro rol en su vida, que es ser madre. Y he tomado la decisión consciente de asumir este rol con total responsabilidad. No hay ningún sacrificio, realmente antes han sido decisiones amorosas desde la libertad y de poder también tener la bendición de lo que le había pedido muchas veces a Dios, y era que cuando yo fuera madre me permitiera ser una madre presente, que pudiera tener un negocio, un proyecto que me permitiera seguir siendo productiva, pero que también pudiera estar con mi hijo el mayor tiempo posible, y eso es lo que está sucediendo hoy. Hoy yo tengo la posibilidad de trabajar desde mi casa, sigo acompañando personas porque es mi propósito de vida y no lo voy a dejar de hacer, pero también tengo la posibilidad de estar con mi hijo todo el tiempo. O sea, no me he perdido ni un solo momento, ni una sola etapa de las que ha estado viviendo Emanuel. Entonces, ese ha sido el resumen de todo lo que ha pasado. El resumen de los últimos 2 años. Esto me lleva a recordar cuánta resistencia cuando empezó la pandemia, saber que con tanto esfuerzo habías puesto el consultorio, ya tenías el lugar ideal, era tan lindo tu espacio, saber que uno sigue con el concepto del mundo de salir de la casa, manejar un tiempo, llegar a un lugar de oficina y la pandemia acaba con todo y luego hay dolor y hay resistencia a desprenderse, ¿no? Y fíjate, todo fue perfecto, como pudiste terminar, ubicarte en tu casa, sacar el disco para que ahora estés allí, ¿no? En el lugar exacto. Lina, y me gustaría terminar este bloque, este espacio de lo que hemos estado hablando hasta ahora, porque a veces uno se vuelve un personaje público cuando empieza a ayudar gente y nosotras que nos movemos a través de las redes, y a veces pareciera que todo es perfecto, ¿no? Entonces, oye, tú que ya evolucionaste tanto, oye, tú que eres una sanadora, oye, que eres terapeuta, oye, entonces todo marcha bien y todo lo puedes controlar, y resulta que seguimos teniendo
momentos de muchísima oscuridad y me encanta que podamos contarlo porque sí, pues hay días que uno se levanta o hay días que uno se enferma, hay días que uno también pelea con el marido y hay mucha oscuridad y uno necesita, siempre digo, el terapeuta necesita su terapeuta, ¿no? Totalmente, hermosa, totalmente. Ahorita que estabas hablando de la resistencia y que hablabas del consultorio, hay muchas veces que la vida nos empieza a mandar mensajes y entonces nos empieza a decir, esto hay que soltarlo, ¿cierto? Pero el ego se mete, ¿sí? A decir, no, porque yo sé que yo puedo mantener esto, porque yo sé que yo puedo lograr esto, porque yo sé que yo puedo sacar adelante esto. Y eso fue lo que a mí me pasó. O sea, a mí ya desde hace un buen tiempo, ya la vida me mandaba mensajes de suelta esto, ¿sí? Puedes hacerlo de otra forma. Incluso una amiga, una gran amiga mía me decía, Lini, ¿y si tú pues vas a la casa de las personas y le haces la terapia en la casa de las personas? O sea, yo decía, Aquí no. viniste. Sí, Aquí vine. En pandemia. Y estuvimos y almorzamos. y almorzamos y todo el cuento. No, yo era, el ego, no, yo tengo que mantener mi consultorio porque es que imagínense, o sea, una terapeuta sin consultorio, no sé qué. No, por favor. Cuando llegó todo esto, pues fue la oportunidad para decir, ok, ya. Y hice mi duelo, porque definitivamente para poder tomar decisiones y soltar hay que hacer el duelo de las decisiones. Así fue cuando me retiré de la entidad financiera. Hasta que yo no hice el duelo y lloré y sentí la tristeza de irme de allá, no pude tomar la decisión de renunciar. Así mismo fue con el consultorio, hasta que yo no lloré y solté y dije, bueno, listo, renuncio a esto por ahora. Y mira que no he vuelto a sentir la necesidad de contar con un espacio. Porque ya lo tienes. Ya lo tengo, o sea, no he tenido la necesidad. Entonces, ahí están todos los paradigmas en los que nos metemos. Pero también me estaba acordando de que en ese consultorio fue donde tú llegaste. Llegó mi hermana primero. Sí, llegó tu hermana primero, pero entonces después llegaste tú con la resistencia de tu ego, ¿cierto? Como, bueno, vamos a ver qué es lo que me va a decir. A ver, doctorcita. Sí, a ver qué me va a decir. Te voy a interrumpir. Porque es que yo la conocí a ella en otra cosa y como así que ahora es terapeuta. No, pero no, esa no era, mi resistencia no era contigo, era conmigo. Que entonces quiero hacer la entrada a este espacio justamente ya que hablamos de ti, del disco, del proyecto, del niño, de todo lo que ha pasado y es contarle a la gente cómo entonces ahora vamos a, sin tapujos, a hablar de lo que pasó conmigo y cómo tú fuiste el último eslabón para despertar a toda esta luz. Y entonces les quiero contar una parte linda que yo te la he contado y es como yo te seguía desde la admiración. Yo te lo he contado mucho porque este era mi sueño, ¿no? Yo hoy vivo mi sueño. En estos días estaba viendo un reel de alguien que decía, hoy recuerdo cuando esto lo pedía en un sueño, cuando esto lo pedía por escrito. Entonces yo no sé, yo cuántas veces me senté en esta sala y le decía a una de mis grandes amigas, ay, no sé, yo solo quiero en la vida empezar a atender mujeres. Yo me imagino en un retiro, yo me imagino. Es como yo te seguía, como el músico, yo te seguía, yo empecé a ver que te preparaste, que hiciste cursos, que estabas en una red de mercadeo que te preparó mucho también. Alguna vez hablamos por teléfono porque estabas buscando empresas y desde el mundo corporativo también en el que yo estaba, me buscaste. Entonces yo siempre te seguí desde la admiración bonita. Cuando te saliste, porque yo veía que seguías trabajando, pero ibas a Medellín, cada mes, yo no sé cada cuánto, yo veía, yo decía tan bacán. Entonces por dentro yo pensaba, yo te dije un día, es envidia de la buena, que eso se llama admiración. Entonces yo decía, ay, tan chévere todo lo que ella está haciendo, pero yo estudiaba, yo también me preparaba, pero no daba el paso, ¿no? Además porque la gran resistencia mía es el control, la necesidad de dinero, la posición, además por toda la responsabilidad que tenemos nosotros siendo papás de 2 hijos y de querer mantener un estilo de vida. Y entonces yo te veía, ay, cuando Lina se salió y cuando muestra toda esa foto de que consultorio, y entonces ahí viene mi ego, que ahí tengo que decir, yo decía, qué rico eso para mí, pero jamás contemplé, yo necesito hacerme terapia para llegar, no tenía ni idea, o sea, yo simplemente dije, yo que voy a vivir de ser terapeuta, esto no me va a dar plata, yo tengo que trabajar duro y ahorrar para los 45 años retirarme y ahí sí ser libre y feliz, porque yo tenía claro que quería vivir como vivo hoy, eso estaba clarísimo para mí. Pero a mí ni se me cruzaba que yo necesitara soltar a través de un proceso para que esto me llegara. Y bueno, me llegó a través de ti. Yo he contado muchísimas veces que la puerta de entrada fue mi hermana. Además porque
generalmente uno está herido, no quiere invertir en uno porque uno no necesita, pero uno ve la ayuda que todos los demás necesitan, ¿no? Y me pasa todo el tiempo. Se vuelve excelente diagnosticador, ¿sí? Entonces, y para los tú demás. deberías hacer tal cosa, ¿no? Y tú deberías hacer la otra, ¿ja? ¿Y tú qué estás haciendo para ti? Sí, sí, eso pasa un montón. Entonces, pero bueno, así yo entiendo que así tenía que ser. Entonces, para ponerlos a todos en contexto, mi hermana es mayor que yo, es médica y empezó a tener problemas de salud bien delicados. No sabíamos exactamente qué tenía. Llegó a tener 6 meses continuos incapacitada, tanto que si seguían incapacitando le iba a tener que pedir pensión por enfermedad y no sabíamos si tenía un tumor, si estaba teniendo Alzheimer temprano, qué estaba pasando. Además estuvo mucho tiempo oculta la enfermedad de mi mamá y si estaba oculta de mi mamá, estaba oculta de mí, pues yo no vivo en el Caquetá. En todo caso, para hacerles corta la historia, empezaron a buscarle muchas cosas físicas y nada salía. Empezó a estar con psicólogo y con psiquiatra y era como que tampoco mejoraba. Y mi mamá estaba así un día como llorando y me dijo, a mí se me va a acabar la vida si su hermana no, o sea, si no resolvemos, Vicky se me va a enloquecer, yo creo que ella ya no me va a reconocer. Entonces yo decía, mami, pero ¿yo qué hago? O sea, traerla acá a otro psiquiatra, si ella ya tiene un psiquiatra ya, no. Y les voy a decir que lo que es el destino, tú enviabas mensajes, ella enviaba mensajes, ya me tenían una lista de difusión y yo sí leía, pero ya. Y me ignoraba. Sí, yo no contestaba nada, ahí tú no hacías todavía los eventos gratis ni nada de eso. Entonces, pero les digo que mi mamá me dice eso y yo creo que al día siguiente, o sea, mi mamá habla conmigo un lunes y el martes por la mañana llega un mensaje y el mensaje decía, si te sientes sin rumbo, si te sientes que no sé qué, si tu carrera no... Y yo leía eso y era como que me la estaban describiendo a ella, y yo la llamé, le pregunté, hicimos el enlace, llamé a Lina, la puedes atender, Lina me dijo que nos conozcamos a ver cómo nos va entre las dos. Para hacerles corta la historia, mi hermana nota cambio desde la primera sesión, desde su primer encuentro, hicieron un proceso bellísimo, empieza a venir, porque entonces todo era presencial. Tengo que verte, tocarte y sentirte. Entonces mi hermana se venía y se estaba 10 días acá, iba 3 veces seguidas y fue muy rápido. Y mi hermana 3 meses después me dice, bueno, ¿y usted entonces por qué no? ¿Qué va a necesitar eso? Es que yo, claro, ella sabía por dónde meterse. Es que yo creo que eso la va a ayudar a adelgazarse. Mire, y entonces me trajo un libro. Mire, y me leía. Y yo por dentro, ¿qué eso? Yo, ¿cómo así? Porque yo estaba súper convencida de que me iba a operar del estómago. Eso era. Y entonces decido darme un regalo de Navidad que fue ir y encontrarme contigo. Y entonces ahí sí te doy la palabra. Volvernos a encontrarte, porque nosotras nunca fuimos amigas, fuimos compañeras, pero amigas no éramos en la universidad. Sí, y entonces yo he contado muy amorosamente cómo fue y he contado que fui una paciente difícil para ti, yo lo sé, necia. Mi niña también es necia, mi niña interior es necia. Pero cómo fue para ti volverte a encontrar conmigo y guiarme, ¿no? Desde el otro lado, empezar a ver, yo no sé tú qué veías la luz que yo no estaba viendo. Yo definitivamente una de las cosas que veo cuando llega cada persona es desde la compasión, ver a ese ser que definitivamente está dominado por el ego, como lo estuve yo durante mucho tiempo. Entonces ya no es mi ego enganchándose con el ego de la otra persona, que quizás fue lo que nos pasó en la universidad, que en ese momento pues como que el ego de las dos se enganchó y por eso nunca fuimos amigas, sino compañeras. Compañeras. Y ya, ¿cierto? Pero tú no me caías mal. A mí tampoco me caías mal, pero era como que teníamos una distancia, ¿no? Sí, o sea, como no, que no tú allá, yo acá amigas. y bien, listo. Pero cuando ya obviamente nos reencontramos y llegué, o sea, yo te vi, a mí me sorprendió verte como te vi, porque obviamente yo te conocí mucho más delgada, o sea, muy diferente, y yo te vi, e incluso yo te veía y tú me decías, no, pero pues es que la gente me dice que sí, estoy un poquito gordita, pero pues que me veo bien. Y yo te decía, no, Angie, en verdad estás pasada de peso, porque yo te conocí y yo te vi cuando eras mucho más delgada en la universidad. Claro. Pero fue empezar a ver desde el principio, ver a la niña que había detrás de toda esa estructura que había montado para protegerse. Porque finalmente lo que habías montado era una estructura para protegerte, para no dejar ver todo lo que había ahí, todo el dolor, los miedos, bueno, un montón de cosas que había ahí.
una niña que también tenía mucha soledad. Y entonces, desde ese amor, empezar a acompañarte y no dejar que mi ego se enganchara con tu ego, porque claro, o sea, y me hacías preguntas para retarme y me hacías preguntas como a ver si es que sí sabe y a ver qué se... Pero siempre fue conectándome con eso, o sea, conectándome con la niña, ¿sí? Ver con amor y con compasión a la niña que estaba ahí, esperando también que alguien se acercara de una forma diferente, la ayudara a verse de forma diferente. Y fuimos trabajando poco a poco, poco a poco. Una de las cosas que sí tengo que reconocer es que fuiste muy juiciosa, hiciste los ejercicios, o sea, yo te pedía ahí, aunque hubiera resistencia, Sí. tú decías, bueno, listo, Yo lo voy a hacer. luchaba conmigo misma. Sí, o sea, como que, bueno, listo, lo voy a hacer, ¿sí? Y empezaste y cada vez íbamos más profundo, más profundo, más profundo. Y creo que eso fue lo que permitió que realmente pudieras darte cuenta de un montón de cosas que descubriste en el proceso, de poder perdonar, de poder sanar, de poder liberarte de todo ese peso que te habías puesto encima y de poder darte cuenta que finalmente ese era un personaje que habías creado, pero que esa no eras tú. Ajá. Esa no eras tú, ¿sí? Esta, la que hoy está aquí, esta sí es la real. Luchando también todos los días, por supuesto, por mantenernos, por seguir creciendo, por acercarnos más a la luz, por ser luz para otras personas, pero bueno. Y obviamente lo que tú decías ahorita, o sea, sin mostrar perfección. Yo por eso muchas veces me he conectado, yo he hecho lives donde he contado a la gente los aprendizajes que he tenido, los momentos difíciles que he pasado. 15 días después de la muerte de mi papá, yo me conecté a hablar sobre el duelo y sobre todo lo que yo estaba sintiendo cuando tuve las pérdidas de los embarazos. Mira, yo hoy vengo con mis brazos descubiertos, yo todavía tengo algunas placas de psoriasis, ¿sí? Porque esto es parte de lo que yo sigo trabajando. Claro, mi cuerpo hoy tiene una afectación del 5% de lo que pudo haber sido. O sea, la dermatóloga que me atiende me dice, es impresionante, Lina, o sea, es impresionante lo que tú has logrado, porque sobre todo en donde a mí más me dio la psoriasis fue en la cara. Y mira, imagínate. Y mi cara está perfecta. Pero es gracias a todo ese trabajo que hacemos y no somos ningún producto terminado, o sea, todo el tiempo seguimos y seguimos y con todo esto de la maternidad sí que han aparecido cosas y sí que sigo sanando, pero definitivamente cuando ya estamos en el camino de ayudar y de guiar a otros, lo hacemos también desde eso, desde las experiencias que hemos tenido. Y no sé si te ha pasado, pero a mí me llegan muchas personas que son espejo total. O sea, o de cosas que ya he vivido y que yo digo, ok, ya pasé por ahí, ¿sí? Tranquilo, tranquila, porque pues, tú sabes que yo trabajo con hombres también y que ayudo a hombres en los procesos. Tranquilo que por ahí ya pasé, tranquila que por ahí ya pasé y se puede salir de ahí. Como también llega gente a reflejarme lo que en el momento estoy trabajando y digo, wow. Y como llegan otros a enseñarme cosas que quizás la vida necesita enseñarme. Entonces es un continuo proceso este camino de acompañar a otros. Así es. Bueno, y me gustaría después de este espacio contar dos cosas. Y una es... ¿Qué pasó? No sé, porque yo sé que tú canalizas, que recibes mensajes, que tienes los ángeles, pero yo me acuerdo que era apenas como la segunda o tercera sesión. Yo creo que era la segunda del proceso y la tercera porque nos habíamos visto esta primera y me dijiste, tú ya estás lista para vivir tu propósito. Estás lista. O sea, como lo que yo veía por allá, yo ya sabía cuál era, que de hecho yo te lo conté. Pero quién sabe cuándo va a pasar, porque de esto quién va a vivir, cómo podría ser. Y todo se da perfecto porque cuando llega mi mayor miedo, que era quedarme sin trabajo y perder mi estilo de vida, llega una pandemia y los primeros que salimos y que ya no había sueldo y que ya no había empresa y que ya no había nada, éramos los directivos. Por eso te decía ahorita, o sea, la vida te manda mensajes. ¿Sí? Total. Y tú no los quieres escuchar, entonces ¿qué hace? Ok, entonces te tengo que sacar, te tengo que llevar a una crisis para que puedas darte cuenta. Así es. Y el detonante para todo el mundo puede ser diferente. Para mí fue una enfermedad y para muchas personas ha sido una enfermedad, para otros puede ser que lo despidieron del trabajo, para otros una crisis económica, la pérdida de un ser querido, o sea, puede ser a veces todo al mismo tiempo van cayendo más bajo, sí. más bajo. Y es, ¿qué pasa ese día que tú logras ver lo que yo no veo? Porque tú me dices, es que estás lista, Angie, y tú ya sabes cuál es tu propósito, que yo recuerdo que yo te conté, y yo también recuerdo que te dije, sí,
Sí, ya yo me acuerdo perfectamente de que esa era mi posición. Eso era enero, finales de enero tal vez, y entonces yo por dentro, a mí todavía me quedan por trabajar como unos 7 años, sí, yo voy a hacer mi propósito, yo no puedo dejar mi trabajo, pensaba yo en este diálogo interno, y tú me dijiste súper segura. ¿Qué viste tú ese día para contar esta continuación de la historia? Bueno, definitivamente yo descubrí en todo este proceso que tenía esa habilidad, ese don, ese regalo de poder también escuchar y ver y tener comunicación con seres espirituales. Cuando me certifiqué como terapeuta con energía angelical, creo que ahí fue donde más se abrieron los canales. Pero he hecho muchos procesos de formación a nivel de expansión del sexto chakra y un montón de cosas. Y a mí claramente un ser guía tuyo ese día me dijo, ¿sí? Ella está lista, dile que está lista. Y vi claramente lo que tú ibas a hacer. Por eso cuando trabajamos en el tercer ciclo del proceso, que yo te dije, ok, vamos a plasmar la visión. Fue muy fácil guiar. Sí, fue muy fácil guiarte porque yo ya había visto la visión de lo que ibas a hacer con tu cuerpo amado. Y yo te lo dije en estos días. Que ni por acá, o sea, es que yo no lo tenía ni por acá. Eso quería contar. Cuando tú me dices es increíble cómo va pasando todo. Es maravilloso. Yo te lo decía en estos días que yo cada vez que veo cómo vas creciendo, avanzando, evolucionando, yo me quedo impresionada de cómo se ha ido cumpliendo paso a paso la visión. Y la visión que plasmamos, pero la visión que ya estaba desde antes, porque además es cuando se dan esas revelaciones y cuando la vida utiliza los instrumentos y los canales para mostrarte lo que va a pasar, es porque ya tu alma eso lo ha construido en otros planos, ¿sí? Así es. Y entonces cuando empieza a revelarse en esta dimensión, en esta tercera dimensión, y alguien lo empieza a ver, o tú mismo empiezas a tener visiones, porque incluso en los sueños a uno le llegan como flash, o en las meditaciones, a mí por lo menos en las meditaciones me mostraban mucho lo que iba a pasar con el disco, ¿sí? Y todavía hay una visión mucho más grande que todavía no se ha cumplido, entonces el ego a veces me mete como, no, pero eso ya no va a pasar, no, pero ya que... Por estar distraída con Emanuel. No, pero ya siendo mamá, no, pues ¿con qué tiempo va a hacer eso? Y yo vuelvo otra vez y digo, Señor, Dios, Padre, Divinidad, como siempre lo llamo, amada Divinidad, tú sabrás, en el tiempo perfecto y en el momento perfecto, y ya. Entonces, yo me impresiono de ver cómo se ha ido materializando paso a paso la visión. Es impresionante. Pero eso fue lo que sucedió ese día. Ha sido muy lindo y yo me negué, ¿no? O sea, yo por dentro sí, yo la tengo lista. Yo me acuerdo mucho que yo había pensado que en mis 45 años iba a ser como que ahí sí yo iba a ser una mujer libre para dedicarme a las mujeres, porque siempre estuvo claro que iba a ser para las mujeres. Y entonces tengo que contar que habíamos alcanzado a trabajar los miedos, que tenía un montón y que eran bien difíciles, bien arraigados para mí, y que uno de esos principales miedos era perder el trabajo, perder el estilo de vida, perder el estatus, como todo este tema de perder, que luego lo hablo mucho, lo relacionado que está con el peso, y es claro, mi mente no consciente no entiende entre si perder es bueno o malo, porque para perder un montón de cosas que no quiero perder es malo para mí, pues tampoco me dejaba perder peso. Pero recuerdo que pudimos trabajarlo, y es que al mes hubo pandemia y entonces efectivamente, o sea, pues era más fácil sacar una directiva de la compañía con lo que pagan a 15 operarios, y rapidito los primeros que salimos fuimos nosotros. Obviamente tocó hacer el duelo, acercarme a la tristeza, hablar contigo, vivirla. Y en ese momento tú empezaste a hacer unos acompañamientos y unas meditaciones en grupo. Yo no sé si tú te acuerdas, yo también lo he contado en otros en vivos, pero hicimos una meditación y ese día, yo no sé si nosotras ya habíamos, yo te había dicho otra vez que mi mayor sueño era escribir un libro, sigue siendo, estoy en el proceso, vamos a ver si este año nace ese primer hijo. Segundo. El segundo después. El segundo de los proyectos. El segundo de los proyectos. El cuarto de los hijos. El cuarto de los hijitos. Pero me acuerdo mucho que hiciste esta meditación y era para buscar un poco cómo acercarnos a los regalos de la divinidad. Fuimos a una cueva en el corazón y ese día me regalaron una capa
Jesús, esa es la meditación de Conecta con tu el corazón. maestro Jesús, y me regalé una capa de muchos brillantes y volvió y me pasó el libro. O sea, ese día, que fue más o menos unos 45 días después de que tú me habías dicho es que tú ya estás lista, me dijeron en esa meditación, es que ya estás lista. Me pasaron el libro, me mostraron la capa, yo compartí. Después cuando nos despertamos les mostré mi dibujo porque habíamos dibujado y tú me dijiste es que yo ya te dije, deja de preguntarte el cómo. Tú me dijiste, y yo, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? No, no importa, pero tú ya estás lista. Y la puerta, me acuerdo mucho que me dijiste un día, la puerta que se va a abrir es mucho más grande que la que se te acaba de cerrar. Listo. Y yo les voy a decir que nos desconectamos, no sabíamos cómo seguir, todavía no estaba claro cómo seguir el tema, si entonces no era presencial, si nos veíamos, uno pensaba que se asomaba la nariz a la calle, se contagiaba, entonces no nos veamos y todo esto. Y de pronto un día, después de hacer eso, después de que tú me habías dicho, sin que hubiéramos terminado el proceso, empieza mi propia canalización del nombre, del programa, de para quiénes eran, y ahí hago yo el clic de la coherencia, que habíamos hablado tantas veces, se despoja todo este ego y empiezo a ver que ese era mi momento, que estar sentada en este sofá hablando con otras mujeres era lo que yo me había soñado y por eso yo estaré eternamente agradecida contigo porque fuiste ese último eslabón que de la manito me llevó, sobre todo porque era ver la posibilidad de ella estudió otra cosa, estudió conmigo, de ella soltó todo este edificio gigante que uno se construye a través del ego, de un trabajo fijo, de un salario, de una pensión, de una superentidad, de una multinacional, de todo lo que uno se sueña a través de lo que nos vende el mundo. Y entonces tenía que ser contigo. Por eso, ¿no? Porque al final éramos muy parecidas en eso y fue ella a decirme, yo pude, aquí estoy, a pesar de todos los retos. Y bueno, cuando nos volvimos a encontrar fue terminar de sanar, de limpiar, de escribir los sueños y acá estamos Estos días juntas. Estaba hablando con Manuel. Manuel es nuestro entrenador. Nosotras compartimos nuestro entrenador físico en común. Gracias a Angie que me ayudó mucho en ese proceso de volver a reconectarme con la disciplina. Y con tu cuerpo. Y con mi cuerpo y con el amor por mi cuerpo. Entonces Manuel me decía, yo le decía, ¿cómo va Angie? No sé qué, me voy a ver con ella la otra semana. Y siempre estamos ahí como que tú le preguntas, yo le pregunto. Sí. Entonces él me dijo, no, muy bien, muy juiciosa. Ustedes son muy juiciosas, ustedes son muy disciplinadas. Yo le dije, es que somos de la misma escuela de la vida. Somos bien parecidas. Porque a ambas nos ha correspondido vivir historias difíciles, de historias familiares difíciles, de retos muy difíciles y nos ha tocado ser guerreras en la vida. Y eso nos ha servido para muchas cosas y nos ha servido para lograr muchas cosas, pero también nos ha alejado y nos había alejado mucho de lo que realmente vinimos a hacer a este mundo. Y gracias a Dios y a todos los seres que nos acompañan, que nos encauzaron y nos han ido llevando para que volvamos a reconectarnos con lo que realmente vinimos a hacer. Entonces estaba recordando que me dijo eso. Bueno, yo quiero cerrar este pedacito antes de que vayamos al cierre final de este espacio y fue tanta la luz que vimos, fue como, ¡oh! Yo estoy viviendo esto para mí, que esto lo tienen que vivir otras personas y entonces empecé a acercarte a mi familia más cercana y más querida, por ahí como que entonces mi esposo también ahorita ya, 2 años después se decidió, parece. Ya dijo, listo, hagámoslo. Así que les quiero contar que Lina termina siendo la guía y sanadora para muchas personas en mi hogar y para muchos de mis amigos más cercanos, ¿no? Así sea con procesos chiquitos, muchas personas. Y hoy seguimos cruzándonos gente. Lina está súper, que ahora quiero que cuentes un poquito. Lina es muy especializada, tiene un don increíble con la sanación, conexión con las enfermedades. Así que cuando me llegan a mí personas especiales con temas de salud, van para donde Lina y tú también. Trabajas con personas que si tienen algo de sobrepeso, de amor propio, vienen para acá, pero yo les cuento. Entonces eres la terapeuta de mi hermana, de mi cuñado, de la hija, de mi mamá, mía y de varias amigas, de mi prima, de mi prima hermana, que somos como hermanas, es mi otra hermana, de Sandra. Y bueno,
a unas cuantas amigas por ahí también tuviste en el tintero y ha sido como la posibilidad de confío 100% en que te corresponden y que a esta persona le corresponde. ¿Y cómo ha sido para ti esta dinámica, no? A mí sí no me ha tocado así como tan, no, con todo un clan familiar, nada más porque estoy muy enfocada en las mujeres y en el tema del cuerpo y demás. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? No, bueno, primero que todo, gracias infinitas por la confianza, mi Angie, porque pues permitirme también llegar a tu familia, llegar a tus amigos más cercanos, pues es un voto de confianza enorme. Como ya conocía mucho de la historia, porque pues contigo... Claro, eso ¿sí? se va conociendo fue cada como pedazo. empezar a ver, porque de forma sistémica, obviamente la historia permea a todos los miembros de un clan de forma diferente. Claro. Y en eso también, digamos que he ahondado mucho, he profundizado mucho. El terapeuta con el que yo trabajo de forma personal es experto en temas de constelaciones familiares y me conecto muchísimo con él. He aprendido también muchas cosas de esta parte sistémica, de lo que nos habla las constelaciones, la psicogenealogía, bueno, un montón de cosas complementarias. Entonces, lo que empecé a ver fue cómo la misma historia había permeado de forma diferente a todo el sistema, ¿cierto? Y eso me ayudó mucho a poder apoyar a cada uno en el proceso de reencuadrar lo que necesitaba reencuadrar en su historia para poder igualmente hacer el proceso de conexión con su verdadera esencia. Bueno, por ahí está tu señora madre, a la que quiero muchísimo, pero ella quizás fue uno de los mayores retos finalmente, porque entre más edad tenemos es más difícil el proceso, porque son muchas y muchas y muchas capas que nos ponemos de negatividad, ¿sí? Esto desde la cábala, yo estudio cábala desde hace 3 años, desde la cábala se llaman las clipó, que son como capas que se va poniendo, entonces el ego se blinda y se blinda y se blinda y se blinda, y cada vez se apaga más la luz. Cuando una persona ya tiene demasiados clipó encima, es cuando la creación, el creador, amorosamente lo saca, y es cuando nos vamos de este plano. ¿Okay? Por eso en la pandemia hubo un éxodo masivo de almas, porque muchas personas ya estaban tan cargadas de estas clipó, de esta negatividad, que les dijeron, venga, usted ya no va a poder con lo que vino a hacer, mejor salga. Y usted decide si quiere volver o no. ¿Okay? Entonces, con tu mamá pues fue quizás el proceso más difícil, pero hizo un proceso tan hermoso, hizo un proceso de despojarse de tantas cosas, es que son muchos años, muchos años, pero creo que todo eso contribuyó a que hoy vi a tu mamá, hoy que la vi, que vinimos acá a almorzar juntas, la vi con una energía diferente, la vi con una mirada diferente, y eso para mí es la mayor satisfacción. O sea, ver la transformación de tu hermana, de tu cuñado, de Luis Carlos, con los que trabajamos también un montón de cosas, de tu prima Sandra, ¿sí? Eso es como la mayor satisfacción que yo puedo tener, es ver cómo se transforman las vidas. Y, no, y sabes me que siento me encanta muy feliz de haber podido contribuir al cambio de toda tu familia. Es cuando yo le digo a cada persona que llega a vivir un proceso de estos tan especial, contigo, conmigo, a través de un libro, a través de videos, como sea, cada uno está listo de encontrar su luz y brillar. Y es que cuando uno puede empezar a brillar, esa luz ilumina tanto que empieza a sanar a otros. Claro. Esto estaba escrito seguramente, que nuestra luz iba a brillar tanto, porque sé que mi hermana llegó a través mío, pero ella dio la mayor oscuridad la vivió primero ella, pero fue tanta su luz que empezamos a sanar. Imagínate esa belleza, pues sanar las generaciones, ¿no? Porque además ella sanó, su hija está sanando también a través tuyo, sanó mi madre hacia atrás. Entonces yo creo que además es un ejemplo hermoso que tú tienes para mostrar que se puede sanar todo un clan. Totalmente. Hermoso. Totalmente. Y he tenido la posibilidad de trabajar ahorita. Precisamente estoy con otra familia en donde estoy ayudando, y hice unas sesiones conjuntas. ¡Qué chévere! Con los papás. Y yo les decía ayer que cerramos como el primer ciclo. Trabajé primero mamá e hija, luego mamá y papá, y luego los 3 conmigo, que hicimos la sesión ayer. Hicimos un ejercicio súper lindo de dar los permisos básicos para el crecimiento, en un montón de cosas. Yo les decía, este privilegio no lo tienen todas las personas. Yo le decía a la niña, porque es una chica de 16 años que ha intentado suicidarse 2 veces, tiene una confusión sexual terrible,
Y es debido a todo ese conflicto interior que tiene en la relación con sus papás. Por eso como que me di cuenta, ok, aquí hay que involucrarlos a ellos, porque lo que pasa es que los papás a veces dicen, bueno, ahí se la mando a terapia. Sí, igual que cuando les mandan al colegio. Sí, ahí se la mando a terapia. No, qué pena contigo, papá y mamá, pero es que ven, involúcrate tú, porque hasta los 21 años, ¿sí? Tú tienes todavía que ver en el proceso de tus hijos. Entonces fue muy lindo el ejercicio de sanación conjunta. Y la chica ha dado una vuelta impresionante. O sea, ayer los papás me decían, Lina, es impresionante, ya sonríe, ya volvió otra vez a comer bien, ya está durmiendo bien, no ha vuelto con esos pensamientos pesimistas, obsesivos. O sea, ¿por qué? Porque los papás se involucraron, porque ellos están también sanando, porque ellos están haciendo su proceso también. Entonces, cuando esto se hace de forma sistémica, es maravilloso, porque de hecho ahorita tengo un taller que se llama Sanación y Perdón, y en el taller de Sanación y Perdón son 10 días de trabajar en los diferentes aspectos en los que yo veo que son más relevantes para sanar en el mundo interior, y hay un taller en vivo que cierra ese taller, que es el de Sanación Transgeneracional. Y en ese taller de Sanación Transgeneracional hemos encontrado cosas, mira, herencias, enfermedades que vienen incluso por allá de los tatarabuelos, maldiciones, cosas que vienen así de generación en generación, y que cuando hay alguien en el clan que despierta esa conciencia y hace ese trabajo, está ayudando a que de ahí para atrás 3 generaciones se liberen y de ahí hacia adelante 3 generaciones se liberen. Entonces, por eso la importancia de estos procesos, por eso la importancia de verdad de invertir en cada uno de nosotros, porque lo estamos haciendo no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vienen. Así es. Bueno, Lina, pues este ha sido un espacio largo, maravilloso. A mí no se me hizo largo. Ojalá todas las personas que nos acompañaron desde el principio estén también en este final, pero ha sido lindo tenerte más cerca, ver este otro lado de la historia. No todo es luz, no todo es magia, no todo siempre es prosperidad y alegría. También nos enfrentamos a muchas cosas, pero nos enfrentamos hoy desde una conciencia distinta, desde aprender a sentirlo, a vivirlo, transmutarlo, crecer. Y para mí es un honor verte en esta nueva etapa, verte desacelerada, enfocada en Emmanuel, en disfrutarte esta etapa de tu vida, tenerte acá, saber que me alegro con tus triunfos, con tu maternidad, y también te alegras con ver la luz desde la paz y la tranquilidad, porque yo no tenía mucha vida ni mucho tiempo en mi vida pasada. Yo siempre digo, mi vida pasada era gorda, muy ocupada, muy ejecutiva, y no tenía tiempo ni para mis hijos ni para mí. Entonces, pues fue maravilloso tenerte en este espacio. Para todas las personas que estén interesadas en hacerse una terapia integrativa especializada, sobre todo en los temas de salud, pues Lina es la persona adecuada. La pueden contactar, sus canales son Ser Voz, te encuentran en toda parte. Sí, ¿cierto? @ser.voz.terapeuta, así estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube también, ahí hay un canal pues con un montón de información muy linda. y de contenido valioso para que puedan también continuar. Hay una lista de música poderosa, de música sanadora, está la lista del disco también ahí, para que puedan hacer uso también de esta herramienta hermosa que es la música, de la cual pues gracias a Dios que me dio esa posibilidad de poder hacer música, porque de verdad un maestro me decía, es que tu alma es completamente musical, o sea, es así, tu alma es completamente musical. Sí. Y bueno, entonces gracias de verdad a todos por haber estado en este espacio. Para los que no conocen bien de qué se trata el proyecto de Tu Cuerpo Amado, pues después de la terapia, de la oportunidad que me di y de la inversión en tiempo y en recursos, por supuesto, que es una necesidad para todos. Ojalá todos aprendiéramos que necesitamos estos espacios, que después de la oscuridad y de la terapia llega mucha luz. Pues llegó este proyecto maravilloso que a través del amor propio ayuda a las mujeres a reconectarse con su esencia y sobre todo a volver a su figura ideal. Entonces ahí nos pueden encontrar @tucuerpoamado y ser.voz. Ser.voz.terapeuta. .terapeuta. Entonces ahí nos encuentran. Muchas gracias a todos por el espacio, Lina. Hermosa. Mucho amor. Te quiero mucho. Yo también. Gracias.